Casi nadie te lo dice así de claro porque incomoda asumirlo. Reaccionar impulsivamente no te hace humano, te hace predecible. La reacción automática suele venderse como autenticidad, como decir lo que sientes, como no reprimirte, pero en realidad es otra cosa, es perder soberanía en el primer segundo, es permitir que algo externo, una palabra, un gesto, una situación, decida por ti antes de que tú siquiera estés presente, y eso no es humanidad, es reflejo. No importa cómo reacciones, da igual si es con ira, con ansiedad, con la necesidad urgente de explicar quién eres o de defender tu postura. La forma cambia, pero el mecanismo es el mismo. Algo ocurre afuera y tú respondes sin elegir. En ese momento no actúas desde criterio, actúas desde impulso, y el impulso siempre es fácil de anticipar. Quien te provoca sabe que reaccionarás. Quien te presiona sabe que cederás. Quien te observa aprende rápidamente qué botón tocar. Por eso, la reacción impulsiva es tan peligrosa. No solo te desordena por dentro, te vuelve legible para cualquiera que quiera manipularte, empujarte o sacarte del centro. Cada reacción automática es una pequeña sesión de control. No ocurre de golpe, ocurre por acumulación. Hoy respondes sin pensar, mañana justificas, pasado mañana vives apagando consecuencias que no elegiste conscientemente. Los estoicos entendieron esto hace siglos, pero no desde la comodidad filosófica. Lo entendieron porque vivían en contextos donde perder el control interno tenía consecuencias reales, políticas, sociales, personales. Para ellos, no reaccionar impulsivamente no era virtud estética ni pose moral. Era una cuestión de supervivencia mental, de mantenerse íntegros en un mundo inestable, de no permitir que el caos externo se convirtiera en caos interno. Por eso insistían tanto en la pausa, en la observación, en el dominio de la respuesta, no porque fueran fríos, sino porque sabían algo que hoy se olvida con facilidad. Quien reacciona siempre va detrás de los acontecimientos. Quien elige cuándo responder empieza a gobernarse. Empecemos desmontando un error común, porque mientras este error siga intacto, todo lo demás se entiende mal. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, nunca lo intentaron, nunca lo prometieron, porque hacerlo sería imposible. Las emociones aparecen sin pedir permiso, surgen como reacciones fisiológicas, mentales, aprendidas. No son un fallo del carácter ni una señal de debilidad, son parte del funcionamiento humano. Pretender no sentir es tan ingenuo como pretender no respirar. Lo que realmente estaba en juego para los estoicos no era sentir, sino obedecer. No la aparición de la emoción, sino la relación que estableces con ella. Aquí está la diferencia que casi nadie hace. Sentir no te quita libertad, obedecer lo que sientes sí. Puedes sentir ira sin convertirte en violento. Puedes sentir miedo sin huir. Puedes sentir ansiedad sin precipitar decisiones. La emoción aparece, pero no tiene autoridad por defecto. El problema nunca fue el impulso. El problema es cuando el impulso se convierte automáticamente en acción, cuando la emoción se vuelve una orden, cuando lo que sientes dicta lo que haces sin pasar por ningún filtro. En ese punto, ya no decides, ejecutas. Y cuando ejecutas sin pensar, no actúas desde criterio, sino desde inercia. No eliges una respuesta, repites un patrón. Los estoicos observaban esto con mucha claridad. Sabían que una vida gobernada por impulsos es una vida siempre reactiva, siempre cansada, siempre a la defensiva. No porque las emociones sean malas, sino porque no fueron hechas para dirigir. Sentir es inevitable, pero actuar sin pensar solo porque algo se sintió es renunciar a tu capacidad más valiosa, la de interponer juicio entre estímulo y acción.
Ahí no se juega la moral, se juega la libertad interna. Ahí empieza la pérdida de libertad. La reacción impulsiva no es un misterio psicológico ni un fallo moral, es un mecanismo, y como todo mecanismo, tiene una secuencia clara. Primero, algo pasa, un comentario, un gesto, una mirada, una situación que no esperabas. Luego, tu cuerpo responde. Antes de que pienses nada, ya hay tensión, aumento del ritmo cardíaco, contracción muscular, una descarga química que prepara acción. Hasta aquí no hay problema. Eso es biología. El problema aparece en el tercer paso. La mente no alcanza a intervenir. No hay espacio, no hay pausa, no hay evaluación. No decides, respondes. Y cuando respondes sin decidir, no estás actuando desde criterio, sino desde reflejo. No eliges una conducta, repites la que tu sistema ya conoce. Aquí es donde ocurre algo que casi nadie entiende. Cada reacción automática entrena un patrón. Tu mente es una máquina de aprendizaje. No distingue entre reacciones buenas o malas. Solo registra lo que se repite. Cada vez que reaccionas impulsivamente, le estás enseñando algo muy específico. Cuando ocurre esto, esta es la salida. No importa si luego te arrepientes. No importa si después lo justificas. El entrenamiento ya ocurrió. La mente aprende por ejecución, no por intención. Y así se forma el hábito. Al principio necesitas el evento externo, el estímulo real, la provocación concreta, pero con el tiempo ya no hace falta. El cuerpo se anticipa, la mente completa la secuencia sola. Ya no reaccionas porque algo pasó, reaccionas porque así funciona el sistema que entrenaste. Ahí es donde la reacción deja de ser circunstancial y se convierte en identidad. Yo soy así. Siempre reacciono igual. No puedo evitarlo. No es que no puedas, es que lo practicaste. Y todo lo que se practica sin conciencia termina gobernando sin pedir permiso. Esto es peligroso por una razón que suele incomodar. Una persona impulsiva no es intensa, es manipulable. La intensidad se suele confundir con carácter, con pasión, con fuerza. Pero la impulsividad no es fuerza, es falta de control del punto más crítico, la respuesta. Cuando reaccionas sin elegir, te vuelves predecible. Y lo predecible siempre puede ser dirigido. No hace falta dominarte por completo, basta con saber qué botón tocar. Un comentario específico, un tono concreto, una crítica velada, una provocación sutil. Quien entiende eso no necesita imponerse sobre ti, solo necesita activar el mecanismo que ya entrenaste, y entonces tus decisiones dejan de ser tuyas. Tus palabras salen sin filtro, tus silencios ya no son elección, sino bloqueo. Crees que estás reaccionando porque así eres, pero en realidad estás siguiendo un guión que alguien más aprendió a usar. Por eso los estoicos eran tan severos con este tema. No lo veían como un rasgo de personalidad, sino como una condición peligrosa. Lo llamaban esclavitud. No porque alguien te encadene físicamente, sino porque algo externo gobierna tu conducta interna. No manda tu criterio, no manda tu intención, manda el estímulo. Y cuando el estímulo manda, tú obedeces. Esa es la forma más silenciosa de perder libertad. No cuando alguien te prohíbe actuar, sino cuando ya no puedes evitar reaccionar. Para los estoicos, la verdadera libertad no era hacer lo que quieres, sino no estar obligado a responder cuando algo te provoca. Ahí empieza la autoridad interna, y ahí termina la esclavitud invisible. Cuando reaccionas sin pausa, no solo pierdes control sobre una situación concreta, pierdes algo mucho más valioso y más difícil de recuperar, el espacio interior. Ese pequeño intervalo,
casi imperceptible, entre lo que ocurre y lo que haces, es donde realmente existes como agente consciente, no como reacción biológica, no como hábito aprendido, sino como alguien que elige. Ese espacio no es tiempo físico, puede durar una fracción de segundo, pero en él sucede todo lo importante. Ahí es donde la razón puede intervenir, no para negar la emoción, sino para ponerla en su lugar. Ahí es donde puedes preguntarte, aunque sea sin palabras, ¿esto merece una respuesta? ¿Qué tipo de persona quiero ser ahora? ¿Qué acción mantiene mi coherencia? Ese espacio es donde vive la elección, y sin elección no hay responsabilidad real. También es donde vive la dignidad. No la dignidad entendida como orgullo, sino como no traicionarte a ti mismo en el momento crítico. Cuando ese espacio desaparece, todo se vuelve automático. El estímulo entra, la respuesta sale, sin mediación, sin criterio, y entonces ya no actúas desde carácter, sino desde reflejo. Por eso los estoicos no entrenaban la represión, entrenaban la pausa, porque sabían algo fundamental. El carácter no se demuestra en lo que sientes, sino en lo que haces cuando podrías haber reaccionado y no lo hiciste. Sin ese espacio interior no hay dominio propio, no hay gobierno interno, no hay integridad sostenida, solo secuencias repetidas, solo patrones automáticos, solo reflejos bien entrenados, y una vida gobernada por reflejos puede ser intensa, pero nunca es libre. Nadie entrena esto porque vivimos obsesionados con resultados visibles, con cambios rápidos, con señales externas de progreso. Y entrenar la pausa no ofrece nada de eso. No da resultados inmediatos, no genera aplauso, no produce una transformación que se pueda mostrar. No hay antes y después espectacular. No hay historia inspiradora que contar. Desde fuera parece que no pasa nada. Además, no es vistoso. No se nota cuando alguien no reaccionó. No se viraliza una respuesta que no ocurrió. No se admira públicamente a quien eligió callar, esperar o responder con sobriedad. La cultura actual premia la expresión, no el dominio. Premia la reacción, no la contención. Premia decir lo que sientes, aunque eso destruya coherencia. Y por último, no se puede presumir. No hay trofeo por haber mantenido el control. No hay reconocimiento por haber sostenido silencio donde otros habrían explotado. El autocontrol real ocurre en soledad, sin testigos, sin validación. Por eso casi nadie lo entrena. Pero los estoicos sabían algo profundamente incómodo. Quien no gobierna sus reacciones no gobierna nada. Puedes tener recursos, influencia, inteligencia, puedes tener planes, ambiciones, incluso poder externo. Pero si cualquier estímulo puede sacarte del centro, si cualquier provocación puede dictar tu conducta, entonces todo lo demás es frágil. Gobernar no empieza afuera, empieza en ese instante mínimo donde decides si respondes o no. Quien no manda ahí termina obedeciendo en todas partes. En la siguiente parte vamos a ver por qué intentar controlarte no funciona, por qué reprimir empeora todo, y cómo los estoicos creaban ese espacio interno sin violencia contra sí mismos. Porque aquí no se trata de aguantar, se trata de gobernar. Cuando alguien intenta dejar de reaccionar impulsivamente, casi siempre cae en el mismo error. Aprieta los dientes. No cambia la relación con el impulso. Solo lo empuja hacia adentro. Se aguanta, se calla, se fuerza a no reaccionar. Desde fuera puede parecer autocontrol. Desde fuera parece madurez, templanza, incluso fortaleza. Pero por dentro ocurre otra cosa muy distinta, una guerra silenciosa. La emoción no desaparece, el impulso no se disuelve, solo queda contenido, comprimido,
acumulado. Y todo lo que se acumula sin procesarse aumenta su presión interna. Por eso, este tipo de control cansa tanto, no ordena la mente, la tensiona. Los estoicos eran muy claros con esto. Sabían que reprimir no solo es ineficaz, sino peligroso, porque la represión no educa al impulso, no lo entiende, no lo integra, solo lo posterga. Y lo postergado no desaparece, espera. Sale después, de otra forma, en otro momento, con otra intensidad, a veces como estallido, a veces como cinismo, a veces como agotamiento emocional. Reprimir no es gobernar. Gobernar implica comprensión, jerarquía, dirección. Reprimir es acumular energía sin salida. Es construir presión interna sin válvula. Por eso quienes se aguantan todo no suelen ser estables, suelen ser frágiles bajo la superficie. Los estoicos no buscaban endurecerse, buscaban ordenarse. No querían una mente en guerra consigo misma, sino una mente donde cada parte sabe cuál es su lugar. El impulso no debe ser eliminado, debe ser observado, entendido y ubicado. Solo así deja de empujar desde dentro. Solo así deja de gobernar en silencio. Lo acumulado nunca desaparece, solo cambia de lugar. La emoción reprimida no se disuelve con el tiempo ni se supera por cansancio. Se desplaza, busca una salida alternativa cuando no se le permitió una salida consciente. Por eso no suele salir donde se originó, sale más tarde, sale más fuerte y casi siempre sale mal dirigida. No explota frente a quien provocó el impulso inicial, sino con alguien que no lo merece, con una persona cercana, con un comentario menor, con una situación irrelevante, o peor aún, sale contra uno mismo, se convierte en irritabilidad constante, en dureza interna, en una autocrítica excesiva que no construye nada, en cansancio emocional sin causa clara. Eso es lo que hace peligrosa la represión. No elimina el impulso, solo lo vuelve impredecible. Mientras más tiempo se mantiene contenida una emoción, sin ser comprendida, más energía acumula. Y cuando finalmente encuentra una grieta, no sale con criterio, sale con fuerza. Reprimir crea tensión interna. No una tensión puntual, sino una presión sostenida, un estado de alerta permanente donde nada termina de resolverse. Y la tensión constante nunca es neutra, siempre cobra un precio. A veces rompe relaciones, a veces rompe la claridad mental, a veces rompe la relación que tienes contigo mismo. Por eso los estoicos no buscaban endurecerse ni anestesiarse. Sabían que una mente bajo presión constante no es una mente fuerte, es una mente frágil, esperando el momento de fallar. La estabilidad no nace de contenerlo todo, sino de ordenar lo que sientes antes de que te ordene a golpes. Hoy se confunde control con contención, y esa confusión está en la raíz de muchos problemas silenciosos. Se piensa que ser fuerte es no mostrar nada, no dejar que nada se note, no permitir que nada se escape, como si la fortaleza fuera ausencia de expresión, como si el ideal fuera volverse impermeable, pero un ser humano no es una máquina. No funciona con interruptores, no puedes apagar procesos internos sin pagar un precio, porque esos procesos no desaparecen, siguen ocurriendo. Lo único que cambia es dónde y cómo se manifiestan. El intento de apagar emociones suele producir una ilusión de control a corto plazo. Por fuera hay quietud, por dentro hay acumulación, y cuanto más tiempo se mantiene esa contención sin comprensión, más caro se vuelve el precio. Rigidez, cinismo, explosiones tardías, desgaste mental. Los estoicos veían con claridad que el control no nace del silencio interno forzado, nace del orden. Por eso no buscaban apagar emociones, buscaban comprenderlas, comprender de dónde vienen, qué las activa, qué información traen, luego clasificarlas.
Distinguir cuáles merecen atención y cuáles no, cuáles indican un problema real y cuáles son solo ruido momentáneo. Y solo después de ese proceso venía lo verdaderamente importante, decidir qué hacer con ellas. No reaccionar, no reprimir, decidir. Ahí está la diferencia fundamental entre contención y autocontrol. La contención acumula, el autocontrol organiza. Uno crea presión, el otro crea claridad. Para los estoicos, la fuerza no era parecer inmutable, sino ser capaz de mirar lo que ocurre dentro sin dejar que eso gobierne lo que ocurre fuera. Eso no es frialdad, es autoridad interna. Aquí está la diferencia que lo cambia todo, aunque a primera vista parezca mínima. Reprimir dice, esto no debería estar pasando. Es una negación, un rechazo inmediato de la experiencia interna, como si sentir algo fuera un error que hay que corregir cuanto antes. Ese mensaje crea una división interna. Una parte de ti siente, otra parte juzga lo que siente, y ambas entran en conflicto. Gobernar dice algo muy distinto. Esto está pasando, pero no decide. No hay negación, no hay lucha, hay reconocimiento sin obediencia. La emoción es admitida como un hecho, no como una autoridad. Esa diferencia es sutil, pero cambia completamente la dinámica interna. Cuando dices, esto no debería estar pasando, conviertes la emoción en un enemigo, y toda guerra interna consume energía, atención y claridad. Cuando dices, esto está pasando, pero no decide, la emoción pierde poder sin ser empujada. No necesita ser combatida, solo necesita ser ubicada en su lugar correcto. Uno crea conflicto interno, el otro crea jerarquía. En el conflicto, la mente se fragmenta, se divide entre lo que ocurre y lo que debería ocurrir, y esa división genera tensión constante. En la claridad, la mente se ordena. Cada cosa ocupa su lugar. La emoción informa, la razón evalúa, la acción obedece a un criterio. Eso es gobernar. No eliminar lo que sientes, no fingir que no ocurre, sino decidir conscientemente que sentir no equivale a mandar. Para los estoicos, ahí nacía la verdadera calma. No cuando nada se movía por dentro, sino cuando nada por dentro podía obligarte a actuar contra tu propio criterio. Cuando reprimes, algo muy concreto ocurre en tu interior. Tu atención queda atrapada en la emoción, no la procesas, no la ordenas, la vigilas. Gran parte de tu energía mental se va en no reaccionar, en sostener una barrera interna constante para que el impulso no se escape. Eso no es elección, es contención forzada. Estás ocupado aguantando, no decidiendo, y eso agota. Porque la atención sostenida sobre algo que no se resuelve consume recursos mentales de forma continua. No hay descanso real, no hay cierre. Es como mantener un objeto pesado en el aire sin soltarlo nunca. No importa cuán fuerte seas, el cansancio llega, y cuando estás agotado, tu capacidad de regular disminuye. No porque te falte carácter, sino porque el sistema ya está saturado. En ese estado, cualquier chispa es suficiente. Un comentario menor, un error pequeño, una situación insignificante, y lo que sale no tiene proporción con lo que ocurrió. Por eso, las personas que más se reprimen suelen explotar de forma desmedida. No reaccionan a lo que está pasando ahora, reaccionan a todo lo acumulado. Desde fuera parece incoherente. Desde dentro es inevitable. No es falta de carácter, es exceso de presión interna. El carácter no se rompe porque sientas demasiado. Se rompe porque sostienes demasiado sin ordenar nada. Los estoicos entendían que el autocontrol real no consiste en tensar más el sistema, sino en liberar atención mediante comprensión y jerarquía.
Cuando dejas de reprimir y empiezas a gobernar, la atención ya no se queda atrapada en el impulso, se libera, y una mente con atención libre no explota, elige. Los estoicos no entrenaban dureza, no entrenaban resistencia ciega, entrenaban algo mucho más sutil y mucho más poderoso, la observación. No huían de la emoción cuando aparecía, no intentaban taparla ni negarla, ni empujarla hacia abajo, la miraban. Y mirar no es lo mismo que reaccionar. Mirar implica distancia, implica no confundirte inmediatamente con lo que estás sintiendo. Cuando una emoción surgía, no la trataban como una orden ni como un enemigo. La trataban como un fenómeno interno que podía ser examinado. La nombraban ira, miedo, ansiedad, deseo. Nombrar no es un detalle menor. Cuando nombras algo, lo separas de ti. Deja de ser yo y pasa a ser algo que ocurre en mí. Después la desarmaban, no preguntándose cómo hacerla desaparecer, sino preguntándose por qué estaba ahí. Y aquí está el giro clave. Los estoicos no se preguntaban, ¿cómo elimino esta emoción? Porque sabían que esa pregunta ya parte del error. Asume que la emoción es el problema. Ellos preguntaban algo mucho más incómodo. ¿Qué juicio estoy haciendo? Porque entendían que la emoción no nace de los hechos, sino de la interpretación que haces de ellos. No es el evento lo que genera la reacción, es la historia que tu mente construye sobre ese evento. Ahí está el verdadero punto de intervención. Si cambias el juicio, la emoción se reordena sola, no porque la forces, sino porque pierde el significado que la alimentaba. Eso es gobernar. No silenciar lo que sientes, sino revisar la idea que le dio poder. Para los estoicos, la observación era el primer acto de libertad, el momento exacto en que la reacción deja de mandar y el criterio empieza a aparecer. Para los estoicos, la emoción intensa no aparecía por accidente ni por debilidad, aparecía como consecuencia directa de un juicio automático. No era el evento en sí lo que encendía la reacción, era la interpretación inmediata que la mente hacía de ese evento. El hecho ocurre, pero entre el hecho y la emoción siempre hay una frase interna. No me respetaron. Esto es injusto. Esto no debería pasarme. Esas frases no suelen formularse de forma consciente. Aparecen completas, cerradas, con tono de verdad absoluta. Y cuando el juicio se acepta sin revisión, la emoción se intensifica. No porque sea inevitable, sino porque el significado que le diste al evento la alimenta. Para los estoicos, ahí estaba el punto crítico. No en suprimir la emoción, sino en interrumpir la autoridad del juicio. Cuando el juicio se cuestiona, aunque sea brevemente, algo cambia. La emoción no desaparece, pero pierde rigidez. Deja de sentirse urgente, deja de exigir acción inmediata. No porque hayas controlado la emoción, sino porque el pensamiento que la sostenía dejó de ser incuestionable. Preguntas simples, pero profundas, empezaban a erosionar su fuerza. ¿Es realmente así? ¿Depende de mí? ¿Qué estoy asumiendo sin comprobar? Ese cuestionamiento no anula la experiencia emocional, la reordena. La emoción sigue ahí, pero ya no ocupa todo el espacio mental, ya no dicta conducta, se vuelve manejable. Y eso, para los estoicos, era el verdadero autocontrol, no una mente vacía, sino una mente capaz de examinar sus propios juicios antes de obedecerlos. Cuando el juicio pierde poder, la emoción deja de gobernar, y cuando eso ocurre, la respuesta vuelve a ser tuya. Aquí volvemos al núcleo de todo el trabajo interior, no a una técnica, no a una frase inspiradora, sino a una realidad concreta. Entre lo que ocurre y lo que haces existe un espacio. Ese espacio no es teórico, no es filosófico, es funcional.
Es el único lugar donde puedes dejar de ser reacción y volver a ser elección. Pero hay algo importante que suele malentenderse. Ese espacio no aparece por fuerza de voluntad. No se crea apretando los dientes, no se impone gritándote contrólate, no surge por accidente, se crea con práctica, cada vez que eliges no reaccionar de inmediato, aunque sea por segundos, estás entrenando ese intervalo. No estás suprimiendo la emoción, estás retrasando la obediencia, y ese retraso, por mínimo que parezca, cambia todo. Al principio, el espacio es estrecho, casi imperceptible. Un instante de duda antes de responder, un segundo de silencio antes de actuar. Pero con repetición se ensancha. La mente aprende que no todo impulso exige ejecución inmediata. El cuerpo aprende que puede sentir sin tener que actuar. Y en ese aprendizaje aparece algo que muchos han perdido sin darse cuenta: la libertad interna. No la libertad de hacer lo que quieras, sino la libertad de no estar obligado a responder cuando algo te empuja. En ese espacio puedes observar, puedes evaluar, puedes decidir si vale la pena responder, cómo hacerlo, o incluso si hacerlo. Ahí deja de mandar el estímulo, ahí deja de gobernar el hábito, ahí vuelve el criterio. Por eso los estoicos insistían tanto en la pausa, no como técnica aislada, sino como entrenamiento continuo del espacio interior, porque sabían algo esencial: no necesitas controlar el mundo para ser libre, solo necesitas ensanchar ese espacio donde la respuesta vuelve a ser tuya. Y cuando ese espacio existe, aunque todo afuera sea caótico, por dentro hay gobierno. En la última parte vamos a ver cómo entrenar ese espacio de forma concreta, cómo responder sin impulsividad, sin volverte frío, sin reprimir y sin perder humanidad. Porque el objetivo no es volverte inmune, es volverte dueño. Llegamos al punto donde todo deja de ser conceptual y se vuelve práctico, no espectacular, no inmediato, pero real. Responder sin impulsividad no es una transformación dramática, no es un cambio de personalidad, es un ajuste continuo en la forma en que te relacionas con lo que ocurre. Y aquí conviene aclarar algo desde el inicio: no significa volverte frío, no significa apagar emociones, no significa perder intensidad, no significa volverte lento o indiferente. Significa algo mucho más profundo: volverte dueño de ti mismo. Cuando respondes sin impulsividad, no estás reaccionando menos. Estás eligiendo más. La emoción sigue apareciendo. El impulso sigue ahí, pero ya no se convierte automáticamente en acción. Eso no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Los estoicos entendían que la fuerza no está en eliminar el fuego interno, porque el fuego es energía, es impulso vital, es potencia. Eliminarlo sería empobrecerte. Significa algo mucho más profundo: volverte dueño de ti mismo. Cuando respondes sin impulsividad, no estás reaccionando menos. Estás eligiendo más. La emoción sigue apareciendo. El impulso sigue ahí, pero ya no se convierte automáticamente en acción. Eso no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Los estoicos entendían que la fuerza no está en eliminar el fuego interno, porque el fuego es energía, es impulso vital, es potencia. Eliminarlo sería empobrecerte. Ahí no hay espectáculo, hay autoridad, y esa autoridad no se nota en lo que sientes, sino en lo que decides hacer cuando podrías haber reaccionado y no lo hiciste. Ahí termina la impulsividad y empieza el gobierno interno. La respuesta correcta no aparece por fuerza, no surge porque esta vez te contuviste más, no nace del esfuerzo puntual en el momento crítico. Aparece por entrenamiento, y esta distinción es clave, porque la mayoría intenta hacer lo contrario.
Espera al momento de presión y ahí intenta controlarse. Eso casi nunca funciona. Cuando el impulso ya está encendido, cuando el cuerpo ya reaccionó, cuando la emoción ya tomó velocidad, la fuerza llega tarde. Por eso los estoicos no confiaban en la voluntad momentánea, confiaban en la preparación previa. No entrenas reaccionando menos en el instante exacto del conflicto. Eso es como intentar aprender a nadar cuando ya te estás ahogando. Entrenas creando espacio, espacio entre estímulo y respuesta, espacio entre emoción y acción, espacio entre impulso y decisión, pero ese espacio no se fabrica bajo presión, se construye antes. Se construye en momentos pequeños, cotidianos, aparentemente irrelevantes. Cuando eliges no responder de inmediato a algo menor, cuando retrasas una gratificación innecesaria, cuando observas una emoción sin actuarla, ahí es donde el sistema aprende. Cada una de esas decisiones previas ensancha el espacio interior, y cuando llega el momento crítico, el comentario, la provocación, la presión real, ese espacio ya existe. No tienes que crearlo, solo lo usas. Por eso el autocontrol auténtico se siente casi silencioso. No hay lucha épica, no hay tensión extrema, hay margen. Y el margen es lo que permite elegir con claridad, incluso bajo presión. Los estoicos sabían que quien entrena antes no necesita heroísmo después. Por eso el principio central es este: no prepares tu respuesta para el momento del caos. Prepara tu espacio mucho antes de que el caos aparezca. Ahí es donde se gana la libertad interna. Los estoicos practicaban algo que hoy resulta incómodo porque va contra la fantasía moderna de espontaneidad. Imaginar el conflicto antes de que ocurriera. No lo hacían para sufrir anticipadamente. No lo hacían para obsesionarse. Lo hacían para no ser tomados por sorpresa. Sabían algo que sigue siendo cierto hoy. La mayoría de los impulsos no son originales. Se repiten. Reaccionas ante los mismos tonos, las mismas críticas, los mismos silencios, las mismas dinámicas. El problema no es que el impulso aparezca. El problema es que siempre aparece igual, y tú siempre respondes igual. La anticipación rompe ese ciclo. Cuando imaginas el conflicto con calma, sin el cuerpo activado, sin la emoción encima, la mente puede trabajar con claridad. No para escribir un discurso brillante, no para ganar la discusión, sino para definir un límite interno. Por eso esta práctica es incómoda. Te obliga a admitir que hay situaciones donde pierdes control de forma recurrente. Te obliga a mirarte sin excusas. Identifica una sola, no todas, una conversación específica, una persona concreta, un tipo de comentario, un silencio que siempre te activa. Luego ensaya mentalmente una respuesta breve, no ingeniosa, no agresiva, no defensiva, sobria, digna. Una respuesta que no busque imponerse, sino mantener coherencia. Porque el objetivo no es ganar el intercambio, es no perderte a ti dentro de él. Cuando ensayas así, ocurre algo importante. El día que la situación aparece de verdad, la mente ya no improvisa. No porque recuerdes palabra por palabra lo que pensaste, sino porque el cuerpo reconoce el terreno. El impulso aparece, pero ya no domina. La respuesta no nace del miedo ni de la urgencia, nace del criterio que entrenaste antes. Eso es anticipación estoica. No controlar el mundo, sino no permitir que lo repetido te gobierne otra vez. No busques salir victorioso, busca salir íntegro. Ahí empieza el verdadero autocontrol. La impulsividad se alimenta de palabras, no de argumentos sólidos, sino de exceso de explicación. Cuando el impulso aparece, la mente quiere hablar, quiere justificar, quiere defenderse, quiere aclarar malentendidos que aún no existen.
Y cuanto más hablas en ese estado, más te enredas, no porque no sepas expresarte, sino porque estás hablando desde el impulso, no desde el criterio. Cada palabra extra abre una nueva posibilidad de error. Cada frase adicional alimenta la reacción. Cada intento de explicarte te ata más a la emoción que intentabas controlar. Por eso los estoicos valoraban tanto la brevedad, no como pose intelectual, sino como herramienta de dominio interno. Responder con pocas palabras reduce el margen de error, porque reduce el tiempo de exposición al impulso. No le das espacio para escalar, no lo alimentas con narrativa. Una frase bien elegida puede cerrar una situación que 10 frases impulsivas solo empeorarían. La práctica es sencilla pero exigente. Cuando sientas el impulso de reaccionar, limita tu respuesta a una sola frase, no ingeniosa, no defensiva, no explicativa, clara, sobria, suficiente. Y si sientes que necesitas explicar, esa es precisamente la señal de que no es el momento. Pospón. No porque no tengas razón, sino porque ahora mismo la razón no está gobernando. Aquí entra algo que hoy se subestima enormemente: el silencio bien usado. El silencio no es vacío, no es sumisión, no es debilidad. Es una forma de poder cuando nace de elección. Callar cuando podrías hablar impulsivamente es una afirmación de autoridad interna. No te retiras, no huyes, decides no entregarte al mecanismo. El silencio corta la escalada, interrumpe el patrón, te devuelve el espacio interior, y ese espacio, otra vez, es donde vive la libertad. Los estoicos no hablaban poco por timidez, hablaban poco porque sabían algo esencial. No todo impulso merece voz, y cuando eliges qué decir y qué no, empiezas a gobernarte incluso en medio de la presión. El cuerpo llega antes que el pensamiento, siempre. Antes de que puedas formular una idea clara, antes de que aparezca una frase interna, tu cuerpo ya reaccionó. Tensión en los hombros, mandíbula apretada, respiración corta, pulso acelerado. Y cuando el cuerpo entra en alerta, la mente obedecerá. No porque sea débil, sino porque está diseñada para justificar el estado corporal en el que se encuentra. Por eso, intentar pensar mejor cuando el cuerpo ya está activado suele fracasar. La mente no está evaluando con calma. Está buscando argumentos para acompañar una reacción que ya empezó. Los estoicos entendían esto sin necesidad de neurociencia, porque lo observaban en sí mismos con crudeza. Sabían que no puedes gobernar la mente si el cuerpo está fuera de control. Por eso no empezaban por ideas elevadas en el momento crítico. Empezaban por lo físico. La práctica es simple, pero estratégica. Cambia de postura. Enderézate. Relaja la mandíbula, suelta los hombros, camina, muévete del lugar donde el impulso apareció. El movimiento rompe la fijación. Respira lento, no para calmarte en un sentido emocional, sino para recuperar control físico. Porque cuando el cuerpo baja una marcha, la mente recupera margen. No necesitas sentirte tranquilo, solo necesitas dejar de estar en estado de alerta. Ese pequeño ajuste corporal crea algo crucial: espacio. Espacio para que la emoción siga ahí sin convertirse en orden. Los estoicos no esperaban a sentirse bien para responder mejor. Primero reordenaban el cuerpo, y luego la mente encontraba su lugar. Por eso, este entrenamiento es tan efectivo. No discute con el impulso, no lo analiza, no lo combate, le quita el terreno. Y sin terreno, la impulsividad pierde fuerza. Cada impulso llega acompañado de algo que casi nunca notas en el momento: un juicio. No llega como una reflexión elaborada, llega como una certeza inmediata. Esto es un ataque. Esto es injusto. Esto es una amenaza. El cuerpo reacciona, sí, pero es ese juicio el que enciende la emoción y le da dirección.
Para los estoicos, este era el punto más delicado del trabajo interior, porque el juicio suele presentarse como un hecho, no como una interpretación. Y lo que se vive como hecho no se cuestiona. Por eso este entrenamiento no empieza intentando cambiar cómo te sientes, sino intentando hacer visible lo que estás pensando. La práctica comienza con algo simple y exigente: nombrar el juicio. No discutirlo, no justificarlo, nombrarlo. Estoy pensando que esto es un ataque. Estoy interpretando esto como una injusticia. Ese pequeño cambio de lenguaje ya crea distancia. El juicio deja de ser la realidad y pasa a ser algo que ocurre en tu mente. Luego viene el paso que más incomoda: cuestionarlo. No con positividad forzada, con sobriedad. ¿Es un ataque o solo un comentario torpe? ¿Es injusto o simplemente incómodo? ¿Es una amenaza real o una expectativa frustrada? No se trata de negar lo que ocurre, sino de reducir el dramatismo innecesario que el juicio añade. Y finalmente, reemplazarlo por una descripción neutra, no una versión optimista, no una narrativa tranquilizadora, solo una descripción. Alguien habló en un tono que no me gustó. Ocurrió algo distinto a lo que esperaba. Hay desacuerdo. Cuando el juicio pierde dramatismo, la emoción pierde combustible. No desaparece de golpe, pero baja de intensidad. Se vuelve manejable. Los estoicos sabían que no necesitas convencerte de nada para recuperar control. Solo necesitas dejar de creerle ciegamente al primer juicio que aparece. Cuando el juicio se vuelve consciente, la emoción deja de gobernar en automático, y ahí, otra vez, aparece el espacio donde puedes elegir. Nada de este trabajo se consolida si no se revisa. Sin revisión, incluso el mejor criterio se diluye con el tiempo. Los estoicos entendían que el autocontrol no se construye solo en el momento del conflicto, sino después, cuando el día ya terminó y la emoción ya no domina. Por eso cerraban la jornada con una práctica incómoda pero decisiva: interrogarse con honestidad, no para castigarse, no para reprocharse, no para sentirse culpables, sino para aprender. La práctica nocturna no era un juicio moral, era un ajuste técnico. ¿Dónde reaccioné? No para lamentarlo, sino para identificar el patrón. ¿Qué juicio hice? ¿Qué interpretación automática le di a esa situación? ¿Qué historia me conté que encendió la reacción? ¿Qué haré distinto la próxima vez? No en abstracto, no con promesas grandilocuentes, con una decisión concreta, pequeña y aplicable. Ese cierre cumple una función crucial: convierte la experiencia en entrenamiento. Sin esa revisión, el día se pierde. Con ella, incluso un error se transforma en material útil. Y hay algo importante en cómo lo hacían los estoicos: sin culpa. La culpa paraliza, el castigo endurece, ninguno educa. La revisión honesta, en cambio, ordena. Cuando revisas así, ocurre algo profundo. La mente deja de defenderse y empieza a corregirse. No te persigues por lo que hiciste mal, lo registras, lo entiendes, lo ajustas, y al día siguiente no partes desde cero, partes desde un poco más de claridad. Eso es lo que vuelve efectivo todo el entrenamiento, no la perfección, sino la continuidad consciente. Para los estoicos, el día no terminaba cuando se dormía el cuerpo, terminaba cuando la mente aprendía de sí misma. Ahí se cierra el ciclo, ahí se construye el gobierno interno. Con el tiempo, algo empieza a transformarse, pero no de la forma espectacular que muchos esperan. No hay un quiebre dramático, no hay un momento exacto en el que ya no reaccionas nunca más. El cambio es más silencioso. No te vuelves insensible, no te apagas por dentro, te vuelves estable.
Las emociones siguen apareciendo, pero ya no te sacan del eje con la misma facilidad. No te arrastran, no te gobiernan, no pierdes intensidad, no te vuelves plano, ganas dirección. La energía que antes se dispersaba en reacciones inútiles empieza a concentrarse. Ya no se va en explicarte, defenderte o justificarte. Se queda contigo. Y esa diferencia se nota, no porque des discursos, no porque anuncies que has cambiado, sino porque no reaccionas igual. Antes respondías de inmediato, ahora hay pausa. Antes explicabas de más, ahora eliges qué decir. Antes cualquier estímulo te movía, ahora no todos lo logran. Las personas lo perciben aunque no sepan nombrarlo. Sienten que hay algo más firme, más centrado, menos accesible a la provocación, y eso cambia la dinámica completa. Te respetan más, no por miedo, sino porque ya no eres predecible. Ese es el cambio real que buscaban los estoicos, no una personalidad distinta, sino una relación distinta con lo que ocurre. Cuando reaccionas menos, pero eliges mejor, la vida deja de sentirse como algo que te empuja y empieza a sentirse como algo que conduces. Ese no es un cambio visible a primera vista, pero es el tipo de cambio que sostiene todo lo demás. Responder sin impulsividad no es control emocional en el sentido superficial que suele entenderse hoy. No es manejar lo que sientes, no es suavizar emociones, no es parecer tranquilo. Es libertad. Libertad de no ser arrastrado por el primer impulso que aparece. Libertad de no entregar tu conducta al estímulo más reciente. Libertad de no vivir reaccionando a lo que otros dicen, hacen o insinúan. Cuando no reaccionas impulsivamente, recuperas algo esencial, la capacidad de elegir. Elegir si respondes o no, elegir cuándo hacerlo, elegir desde qué lugar interno. Esa elección no siempre es cómoda, pero es digna, y la dignidad, para los estoicos, no era una idea abstracta, era la capacidad de conservar coherencia contigo mismo, incluso bajo presión, incluso cuando sería más fácil explotar, justificarse o huir. Responder sin impulsividad es libertad, porque te permite atravesar momentos incómodos sin perderte en ellos, sin traicionarte, sin actuar en contra de tu propio criterio solo para aliviar una tensión momentánea. Eso es lo que ellos llamaban fuerza real. No la fuerza de imponerse, no la fuerza de dominar a otros, sino la fuerza de no ser dominado. Para los estoicos, una persona verdaderamente fuerte no era la que sentía menos, sino la que podía sentir y aún así mantenerse fiel a su juicio. Ahí termina la reacción, ahí empieza el gobierno interno y ahí, sin ruido ni espectáculo, aparece la libertad que sostiene todo lo demás. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este video te ayudó a entender por qué el control no es represión, sino entrenamiento, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos juntos, reflexionando, creciendo y construyendo fuerza interior.